ingenieros, economistas, abogados y financistas que lo ayudaran a fondo a todos los aspectos que estaban incidiendo en que Colombia estuviera en el puesto 125 de 147. Y cuando uno compara países del mismo nivel de desarrollo, hay si acaso uno o dos peores que Colombia. En realidad los indicadores son verdaderamente dramáticos. Y esto se debe en el diagnóstico que hemos hecho en la comisión, cuyo informe estamos entregando esta próxima semana, algo institucional, dejemos yo creo que está bien, a problemas de índole institucional, legal, de estructuración y gestión de contratos y de tipo financiero. Yo me voy a referir solamente, más cerca, así, ok, me voy a referir brevemente a los concesión. Hace unos 4 años, en una reunión, Juan Martín Caicedo invitó a los presidentes Sanguinetti y Lagos, que habían hecho en sus países, en Chile y en Uruguay, unos planes de concesiones muy exitosos. Y antes de ellos hubo una presentación de quien en esa época era el ministro de Transporte. Y después, en la discusión, Lagos y Sanguinetti dijeron: nos ha sorprendido mucho que en nuestros países nosotros concesionamos proyectos. Aquí se están concesionando ideas. Es tal vez un poquito exagerada la frase, pero realmente ha habido un desastre con la estructuración de las últimas concesiones que se hicieron, yo diría que en los últimos 8 o 10 años en el país, con algunas pocas excepciones. Y el esfuerzo que estaba haciendo este gobierno por mejorar, porque los contratos de concesión sean contratos modernos, realmente bien diseñados, que se puedan llevar al mercado de capitales y financiar a largo plazo, es muy sustancial. Nosotros en general en la comisión consideramos que la dirección en que va es la dirección correcta, pero hay algunas cosas adicionales que estamos sugiriendo para el futuro. La primera de ellas es que en este país, con esta geología tan complicada y con esta herencia que hemos tenido, uno debía licitar en general proyectos en fase. No estamos en eso, pero nos estamos acercando. En segundo lugar, debería licitar de tener licencias ambientales, consultas hechas dentro del propio gobierno y ojalá adquisición de predios muy adelantada. Esa es la práctica común en los países donde las concesiones son exitosas. Es que no tiene sentido poner a un concesionario a ir de oficina a oficina pública, conseguir la licencia ambiental acá, hacer las consultas allá, a temas que no son su especialidad, como la adquisición de predios, cuando el gobierno, si va a concesionar proyectos, pues puede internamente, si hay coordinación, conseguir la licencia ambiental, hacer las consultas con las comunidades y tiene los instrumentos legales, que estamos proponiendo algunas mejoras, para que pueda rápidamente, cuando hay problemas en la adquisición, a través de mecanismos nuevos de expropiación y servidumbre, poder tener acceso inmediato a los predios que se necesitan para las vías. Entonces la idea que estamos proponiendo es que esos son riesgos que maneja mucho mejor el gobierno y que los debe manejar internamente antes de sacar a licitación. Eso todavía no se está haciendo en esta cuarta generación, pero esperamos que en el futuro sea lo que se haga. Nos parece excelente que los concesionarios tengan que poner capital, 20%, nosotros estamos recomendando un 25%, como dicen los anglosajones, si no hay piel en el juego, skin in the game, pues no hay los incentivos apropiados para los concesionarios. Que se haga project finance, de manera que el verdadero concesionario no sea una compañía constructora en busca de recursos, sino sea una entidad con capacidad, con mucho músculo, que está poniendo junto un grupo para poder hacer finance estructurado. Nos parece que la ley de APPs
tiene una ventaja enorme sobre el pasado. Cuando la idea es que no hay vigencias futuras automáticas, sino las vigencias futuras, cuando son necesarias, se surten en dos etapas. Primero, hay que entregar una unidad funcional a satisfacción plenamente terminada para que se emitan los certificados contra las vigencias futuras. Y aún así esos certificados se pagarán sobre la vida útil de los proyectos, ojalá sobre la vida útil completa, condicionados a que la vía esté disponible en calidad, que esté funcionando la vía. Porque la idea de una concesión, a diferencia de un contrato de obra, no es un contrato para construir una obra, es un contrato para construir y operar a satisfacción durante toda la vida útil de la obra. Si uno lo hace así, y esos pagos del gobierno van a ser a lo largo de toda la vida útil del proyecto, este pico que mostraba en este momento la vicepresidenta de la ANI, desde el punto de vista fiscal se distribuye sobre mucho tiempo y no va a generar un problema de déficit fiscal muy complicado que de otra manera se podría generar, porque realmente lo que uno está contratando es el servicio de la obra, no simplemente la construcción. Pero eso toca financiarlo en el mercado de capitales a largo plazo. Hasta ahora, el financiamiento de las concesiones los han hecho básicamente los bancos. Y los bancos han llegado hasta por ahí 10 años de plazo de financiamiento, pero los bancos no están hechos para financiar a 20 y tantos años. Además, los volúmenes de recursos van a ser mayores. Por demás, es muy probable que las condiciones de Basilea III y que cualquier cambio en el ciclo económico que reduzca la liquidez de los bancos hagan que sea imposible financiar en su totalidad con recursos financieros, con recursos bancarios, lo que se requiere para este plan tan ambicioso. Entonces el mercado de capitales va a tener que jugar un papel central. De ahí la importancia del bono de infraestructura que se ha estado diseñando con apoyo del Banco Mundial y de otros mecanismos que estamos recomendando de titularización. Estamos proponiendo que la antigua FEN se convierta en una entidad de carácter mixto, una especie de banca de inversión para el sector transporte e infraestructura, que tenga una capacidad, una gobernabilidad diferente porque sea mixta, pueda tener un régimen privado de contratación con niveles muy altos pues que pueda competir con el sector privado en tener gente que estructure muy bien los proyectos y les sirva entonces a entidades como la ANI y a los gobernadores con las regalías para hacer buenas estructuraciones de proyectos, que pueda ofrecer credit enhancements, y los bonos tendrían la siguiente característica. La idea es que el concesionario va a tener ahora mucho más riesgos de lo que tenía antes, no va a ser automático el pago de las vigencias futuras. Pero no le puede pasar la totalidad de ese riesgo a los inversionistas en bonos, porque entonces sería muy difícil estructurar un bono que, por ejemplo, los fondos de pensiones pudieran comprar. Entonces la idea es, aquí juegan el papel, dos aspectos, un papel central. Uno, los seguros. La idea es que obligue el contrato a asegurar todo lo asegurable, inclusive todos los riesgos catastróficos y de terrorismo, etcétera, con reaseguros AAA, para que el sector asegurador contribuya con los fondos de pensiones a hacer un due diligence apropiado de los proyectos. Y que la segunda condición sería que de los riesgos no asegurables, así como el gobierno puede poner una parte, el concesionario tenga que poner en un patrimonio autónomo también una parte por adelantado, de manera que lo que se transfiera a los ahorradores de los bonos sea un riesgo menor. El concesionario estaría corriendo un riesgo más alto, el bonista un riesgo menor, y creemos que en esas condiciones los fondos de pensiones podrían realmente entrar a tomar estos papeles, que no serían catalogados como deuda pública y por tanto no competirían con su ventanilla de los TES. Entonces, como entiendo que ya debemos parar acá, quería solamente darles algunas de las ideas de lo que se está planteando para el futuro, pero creemos nosotros que en el camino que va el gobierno podremos llegar a pasar a ser un país que haga concesiones modernas en infraestructura
y que abandonemos el puesto 124 y ojalá lleguemos por ahí al puesto 60 como estamos en otros sectores como la energía. Bueno, muchísimas gracias, doctor Perry. Este es solamente un abrebocas de lo que va a ser, digamos, este gigantesco plan de concesiones viales. Yo quiero, para terminar, que el viceministro de Vivienda también les diga a ustedes cuál es el papel que debemos jugar en la estrategia de vivienda del gobierno nacional. Ya llegó el ministro de Defensa y simplemente luego de esta mesa redonda, sin preguntas, pasaremos a la sesión final, al acto final de instalación. Muy buenos días. Doctor Junguito, agradecerle a usted y a toda la Cámara de Fasecolda la invitación, en nombre del señor Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Germán Vargas, y el mío propio, darle las gracias al sector asegurador, porque este es un sector que ha tenido que sufrir las heridas todavía abiertas de un proceso que estaba mal diseñado en materia de seguros, y está mal diseñado en el esquema subsidiado. Cuando el doctor Gaviria no era ministro y todavía lo teníamos como consultor en temas de economía social, yo siempre repito esta anécdota. Era yo viceministro de Interior y me invitaron a una conferencia, una sobancaria, y estaba mirando que los subsidios de vivienda nunca se materializaban, o era muy difícil su materialización. Nada más teníamos entre un 10 y un 15% de materialización de los subsidios. El poder, doctor Perry, lograr que una persona que no tenía ingresos tuviera un ahorro y tuviera un crédito, pues era una quimera que el país quería asumirla, porque nunca se había dado la pela de que tenía que tener una mayor inversión, y pretendíamos dar más subsidios pero menos viviendas. Una persona informal, una persona que gana menos de 500.000 pesos mensuales, tiene que ahorrar alrededor de 12 años para tener lo que nosotros siempre pedimos, que es un ahorro programado por lo menos entre el 20 y el 30%, como señala la ley. Pero además, cuando tenía ese ahorro programado, esas familias juiciosas iban al sistema financiero, y el sistema financiero los estudiaba y decía: usted no tiene la capacidad para tener una cuota mensual entre 200.000 y 300.000 pesos, porque sus ingresos son 500.000, y la ley lo que me dice es que yo máximo le puedo prestar hasta el 30% de sus ingresos mensuales para destinarlos al pago de una vivienda. Esto hacía que las pocas viviendas que se entregaran mal, tuviéramos que actualizar las pólizas, y que aseguradoras que siempre le han dado la mano al país tuvieran que hoy todavía ir sanando poco a poco las heridas de lo que estaba pasando en un sistema mal planteado. Es por eso que se decidió replantear la política de vivienda para los más pobres, quitándonos ese lastre de subsidio, ahorro y crédito que no estaba funcionando, que sí funciona en el sector formal con las cajas de compensación. Y con el liderazgo del Congreso de la República se expidió la ley 1537 en un tiempo récord de un mes, y hoy ya estamos firmando los primeros contratos de las 100.000 viviendas. Este sector, que es el tercer sector que más ayuda a la generación de mano de obra, y que hoy se ve lamentablemente impactado por las políticas de la Administración Distrital de Bogotá, tiene que buscar otras herramientas, primero, para seguir generando equidad social, pero segundo, para que no se caiga la construcción y no se caiga el empleo asociado a la construcción. ¿Qué hemos hecho en estos 3 meses? ¿Y qué es lo que nos falta hacer? ¿Y cuál es la ayuda que necesitamos del sector, doctor Junguito, y ustedes? Lo primero, en estos 3 meses, como les decía, aprobamos la ley, licitamos
o sacamos a licitación quién iba a ser el instrumento o el vehículo fiduciario para manejar estos cuantiosos recursos, 4.2 billones, el 10% de lo que maneja la ANI, pero que esperamos ejecutar en un año. Y ese esquema financiero lo ganó Fidu Bogotá y se empezó a hacer las convocatorias privadas a todos los constructores. Se va y se está derrumbando que en Colombia no hay suelo para vivienda de interés social. Lo que están haciendo con este nuevo modelo y lo que van a dar los estudios es que no existían los incentivos económicos necesarios para construir vivienda de interés prioritario. El país, oigan muy bien, el país en 10 años, según el DANE, ha construido 3 millones de unidades habitacionales. De esos 3 millones de unidades habitacionales, 2 millones fueron informales. Ustedes que son aseguradores y que magnifican el riesgo, sabrán el riesgo que tenemos en ciudades como Bogotá al tener edificaciones que no cumplen con normas sismorresistentes, al tener edificaciones que no sabemos si se construyeron o no se construyeron en sitios de alto riesgo y qué podrá pasar ante un evento cada día más natural dentro del desarrollo de nuestros días, como puede ser un evento telúrico o sísmico. Tenemos ciudades vulnerables porque no hemos desarrollado procesos sostenibles de construcción. Nada más 1 millón de viviendas en 10 años se construyeron de forma formal. Y de ese 1 millón de viviendas, nada más se construyeron vivienda de interés prioritario 100.000. Cuando en el país tenemos un 60% de personas que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos. ¿Eso a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la única conclusión, y es que estábamos condenando a los más pobres a vivir en asentamientos informales. Y que en ciudades como Santa Marta, todo el desarrollo de la ciudad para las personas pobres está al lado de Río Manzanares y está en las montañas que rodean la ciudad. Eso significa que estas ciudades están condenando el desarrollo sostenible de las mismas. Y es acá donde el proceso de las 100.000 viviendas va a servir primero para la reubicación de esas familias que hoy están en alto riesgo y permitir a las ciudades generar un desarrollo organizado del territorio, poder reubicar a estas familias que están en zonas de alto riesgo y poder empezar a mostrar que sí se puede construir formalmente. Las primeras convocatorias privadas, y apenas empezamos con las públicas, esperábamos comprar del sector y que nos ofrecieran como máximo en el sector 30.000 unidades de vivienda. En la primera convocatoria de 5 departamentos, que fue el Cesar, Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca y Santander, donde esperábamos comprar alrededor de 10.000 unidades, se presentaron 25.000. Y en el resto del país, que se cerró el viernes pasado, se presentaron 51.000. Eso significa que, como decía el doctor Perry, cuando el esquema tiene algo de piel de los que quieren construir y les duele algo, el sistema hace que entren personas profesionalizadas. Este sistema no da adelantos, este sistema no da anticipos, no paga contra base o hitos de obra. Este sistema paga cuando la vivienda esté terminada. Entonces, el primer riesgo que tenía el asegurador, y era el riesgo de la politización de la vivienda de interés social, donde se hacían uniones temporales con personas que no tenían experiencia para construir, o con personas que su primer contrato era estas viviendas de interés social, se acabó porque la ley y el Congreso señaló que los constructores de estas viviendas como mínimo deben tener 5 años de experiencia y no tener ninguna inhabilidad o sanción contractual. Pero lo segundo, para que se puedan presentar a este esquema, tienen que ser empresas que tengan una aprobación de un banco y digan que esa persona sí tiene el músculo financiero para construir el número determinado de viviendas que va a ofrecer. El primer riesgo es asumido por el sector financiero. Cuando el sector financiero le dice al gobierno, esta persona sí tiene la experiencia para construir y sí tiene la capacidad financiera para hacerlo. Pero el segundo riesgo que también estábamos asumiendo era que en todos estos procesos de construcción se declaraban incumplimientos porque faltaban 100 metros de una obra de acueducto o alcantarillado, o faltaba algún peso para terminar el cierre financiero del urbanismo que tenían que dar las alcaldías municipales. Hoy, cuando nosotros salimos a comprar una vivienda, senador Liscano,
nosotros damos 70 salarios mínimos y en esos 70 salarios mínimos tiene que estar incluido todo el valor del urbanismo y todo el valor de la vivienda, lo cual nos va a asegurar que no vamos a tener ese riesgo externo por falta de recursos de un municipio para hacer el cierre financiero para comprar una vivienda. Dos conclusiones para ir cerrando. Primero, constructores con experiencia. Segundo, constructores con capacidad financiera. Tercero, el gobierno está empujando esto con el cierre financiero desde el inicio. Lo cuarto que estábamos desarrollando y era un gran riesgo para el sector, doctor Perry, es que estamos llegando a familias muy pobres, a desplazados, víctimas de la violencia, a familias víctimas de la ola invernal, a familias que son el SISBEN 3 y a veces ubicarlas una vez está asignado el subsidio, hacía que el constructor se quedara con esas viviendas y no las pudiera transferir. Si esas viviendas no se pueden transferir, se les transfieren a la fiduciaria y la fiduciaria después encuentra a la familia para poder transferir la vivienda. Eso hace que el sector, que el constructor no esté en riesgo frente a la entrega de una vivienda y no tenga que esperar a que esa familia se consiga, eliminando por parte del gobierno en la estructuración del proyecto esa alia que era que pesaba mucho en la presentación de los proyectos. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado que ciudades como Montería, donde no se han construido 600 viviendas en 10 años, se hayan presentado 8.000 viviendas. 8.000 viviendas donde se presentó Colpatria, Cemex, Constructora Bolívar, Apiros. Los grandes del sector le están apostando a las 100.000 viviendas. Eso hará que las viviendas se entreguen en tiempo, se entreguen en el momento que se deben entregar, pero todavía seguimos y necesitamos del sector asegurador para que en esta segunda etapa que empezamos a partir de la semana, que son los lotes públicos que tenemos en todo el país, que ya empezamos las visitas en Valledupar, Bucaramanga, Pereira, Villavicencio, poder tener también el acompañamiento del sector para que le puedan dar la póliza a estas constructoras. Como les decía, los riesgos que habían asumido y se habían dado en el primer esquema que no funcionaba, ya han sido asumidos y han sido revisados en la estructuración financiera. El sector de la construcción le ha apostado a este esquema a las 100.000 viviendas. El sistema financiero le ha apostado a este esquema a las 100.000 viviendas. Cada uno de los programas que se presentaron tenía una carta de aprobación de preaprobación de un banco para poder materializar las 100.000 viviendas. Y el sector asegurador, casi toda la industria nos ha acompañado con las pólizas de seriedad y calidad en esta primera etapa. Por eso quería agradecerles, pero que no nos podemos caer en esto, seguimos con el sector público y este sector va a hacer que se generen 400.000 empleos que se van a ver afectados por la caída que se va a dar en Bogotá, donde tenemos ya caídas de la construcción entre un 35 y un 40% por no vender agua en ciertos sectores, no solamente hacia la sabana, sino de la 116 hasta la 145, el acueducto no está dando el servicio de agua de alcantarillado o la disponibilidad de servicios a nuevas construcciones, lo cual va a generar una parálisis muy importante de la construcción en la capital, que representa entre un 25 y un 30% dentro del peso nacional, pero que lo vamos a lograr compensar con la construcción y la descentralización de la construcción de vivienda de interés prioritario. Este esquema no es lo único que está haciendo el ministerio. Con esto quiero concluir. Las 100.000 viviendas no es nuestra única meta. Nuestra meta son 1 millón de viviendas. Estamos trabajando en el subsidio a la tasa, que esperamos que se siga difuminando alrededor del país. El subsidio a la tasa logró que se crecieran ventas entre un 104% y un 140%, dependiendo del sector en el cual estuviéramos llegando, donde tuvimos todo el apoyo del Ministerio de Hacienda. Seguimos trabajando en los macroproyectos de vivienda de interés social para abaratar el valor del suelo, que es uno de los grandes cuellos de botella de nuestro sector, pero tenemos que buscar diferentes alternativas, no solamente para seguir logrando la formalización de la vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social, sino para convertir el ahorro de muchas familias que se está llevando en muchos casos a consumo y poderlo traducir en un vehículo eficiente de patrimonio, que es una vivienda. A ustedes, muchísimas gracias por todo el apoyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Realmente